RCR, la red que comunica y une al Perú. A esta hora vamos a tomar contacto y le agradecemos como siempre la generosidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, al doctor Pablo de la Flor, director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Energía y Petróleo. Qué gusto saludarlo, doctor Pablo de la Flor. Buen día, muy amable. Muy buenos días. Muchas gracias por la oportunidad. El pasado fin de semana el gobierno aprobó el plan de cierre de brechas para la población del ámbito petrolero en Loreto, ¿no? Ustedes han saludado esta iniciativa, ¿no? Y lo más importante es que esto se pueda plasmar, se pueda traducir en una ejecución en el menor tiempo posible, ¿no? Para generar un clima de confianza, ¿no? Así es, mire, se trata de un hito muy importante. Esta es una iniciativa que fue inicialmente lanzada en su momento por el Premier Salvador del Solar. El Premier Ceballos retomó este proyecto. Se convocó a un grupo de trabajo contando con el concurso del PNUD, que aportó la metodología en función de la cual fue posible identificar estas necesidades puntuales en nuestra Amazonía, y se articuló un plan de trabajo que contempla una serie de iniciativas destinadas precisamente al cierre de las principales brechas que arrastra nuestra Amazonía, sobre todo en lo que atañe a acceso para servicios de agua, saneamiento, postas médicas, colegios y electrificación. Es un plan que podría demandar una inversión que está entre el orden de los 4.000 a 6.000 millones de soles. Y claro, ahora el enorme reto es cómo pasamos del dicho al hecho, cómo logramos que esta importante iniciativa se traduzca en proyectos concretos y que el Estado, que no se caracteriza precisamente por su celeridad y su eficacia, en este caso pueda entregarnos los resultados que todos deseamos, es decir, iniciativas que ya no solamente existan en el papel, sino que se ejecuten, ¿no? Creo que ese es el gran desafío que tenemos frente a nosotros, cómo ejecutar este ambicioso programa de inversiones que beneficiará a una población con la que el Perú tiene una enorme deuda. No es posible que a lo largo de las últimas 2 décadas, a pesar de los ingentes recursos que han sido generados producto del canon petrolífero y hidrocarburífero, tengamos todavía los enormes déficits en materias sociales que la Amazonía registra. Usted ha hecho un recuento interesante de cuándo se proyectó esta iniciativa, ¿no? E incluso esto data de cuando era presidente del Consejo de Ministros César Villanueva Arévalo, pasó por Salvador del Solar, posteriormente por el doctor Ceballos y ahora con Walter Martos, ¿no? Una inversión superior, se estima a los 5.000 millones, ¿no? ¿De qué manera, doctor de la Flor, en este plan de cierre de brechas, cómo van a trabajar las empresas privadas, las empresas dedicadas a hidrocarburos? ¿Será a través de sus programas sociales? Mire, a ver, lo que el plan contempla es básicamente la articulación de 32 esfuerzos distintos. Son 32 comunidades, macrocomunidades, a partir de las cuales se va a impulsar el proyecto. Han sido articuladas en consideración a su proximidad geográfica y sus necesidades. El Estado está inyectando estos recursos para la ejecución vía obra pública de los distintos proyectos, y las empresas a su vez se van a sumar aportando, o mejor dicho, alineando sus iniciativas de responsabilidad social de forma tal que contribuyan aditivamente a ir resolviendo estas brechas sociales que el plan en su conjunto busca cerrar. Así que se trata de un trabajo complementario. Los esfuerzos de las empresas suman, pero el principal liderazgo, como corresponde, lo va a desempeñar el Estado a través de este esquema de obras públicas, que, reitero, se van a ejecutar desde los distintos ministerios, desde el gobierno regional de Loreto, desde los gobiernos provinciales y distritales. Complementariamente, las empresas pueden aportar en función de los programas de responsabilidad social,
Pero en este caso el protagonismo será del propio Estado, a quien le corresponde además echar a andar esta importante cartera de proyectos e iniciativas de cierre de brecha. Ahora, usted comenzaba esta conversación indicando que se trata de una magnífica oportunidad, ¿no? Justamente por la misma situación que se vive en particular en las zonas del ámbito del circuito petrolero, ¿no? Y hemos visto lo que se ha estado registrando en los últimos años, ¿no? ¿De qué manera se puede construir justamente en esta situación una alianza estratégica entre el Estado, las empresas y las comunidades para hacer más eficaz la lucha contra la pobreza? ¿Cómo tendría que actuar? Mire, hemos visto a lo largo de los últimos meses, los últimos 2 años, una escalada de conflictividad, unos hipos de conflictividad que han desembocado en una situación que resulta francamente absurda por lo extrema e inédita. Hoy por hoy no hay producción petrolera en Loreto. La producción petrolera de Loreto se suspendió desde hace aproximadamente un mes, producto no solo de la suspensión de actividades como consecuencia del COVID, sino además el intento frustrado de toma del lote 95, ¿no es cierto? Y por otro lado de la estación 5 del oleoducto. Eso ha llevado a las empresas, al propio Petroperú, a suspender sus operaciones, así que en este momento tenemos un contexto absolutamente inédito en la historia reciente de Loreto, con producción hidrocarburífera cero. No hay ningún lote produciendo, y esto se va a traducir evidentemente en menores recursos para el gobierno regional, para los municipios, y eso no va a hacer sino exacerbar esta situación de crisis que se vive en el oriente del país. Entonces creemos que el caldo del cultivo del que se nutre la frustración que alimenta esta conflictividad tiene que ver precisamente con la persistencia de estos enormes déficits en materia de acceso a servicios básicos elementales, que por lo demás entrañan compromisos que el propio Estado ha ido de manera reiterada asumiendo a lo largo de los últimos años sin mostrar resultado alguno. Las mesas de diálogo se repiten, los compromisos se vuelven a suscribir, y lo que tenemos es un cúmulo de promesas y un cúmulo de compromisos incumplidos de parte del Estado. Lo que busca este plan, en consecuencia, es saldar esa deuda, es cerrar esas brechas, y ojalá que al hacerlo tengamos una situación distinta a la que ha prevalecido, de forma tal que la conflictividad que tanto daño le hace al Perú y al oriente del país cese. Ojalá que esto se pueda cristalizar, doctor Pablo de la Flor. Le digo esto porque conversábamos hace unos días con el decano del Colegio de Economistas de Loreto, y ellos hacían una proyección, ¿no?, que en el primer semestre del presente año la economía en Loreto había caído casi un 60%. Hace unos días también hemos conversado con el gobernador regional de Loreto, el profesor Eliván Ochoa, y nos explicaba un hecho que grafica la situación y la magnitud, que solamente en julio habían recibido 70.000 soles por concepto de canon. En agosto en realidad no lo contaban ya por la paralización, tal como usted lo ha dicho, del lote 95 en la zona de Bretaña, en Puinagua, ¿no? Entonces, esta es la situación. Entonces, ¿cómo generamos un clima de paz social en medio de toda esta situación, ¿no? Por un lado, crisis económica; por otro lado, incumplimientos de parte del Estado, ¿no? Y por otro lado, una agitación constante de parte de sectores de organismos no gubernamentales que siempre están agitando políticamente la zona. Así es, mire, yo quiero referirme al último elemento de la ecuación que usted tan acertadamente ha graficado, porque la actuación de estos grupos, muchas veces radicalizados, que responden a pequeños intereses políticos, no hace sino entrar en franca colisión con los intereses de la población de la región. Y eso lo vemos manifestado en lo que el presidente del Colegio de Economistas y el propio presidente regional señalan. La situación económica de Loreto es catastrófica. La caída en las transferencias del canon van a generar una situación de enormes falencias que se van a ver manifestadas en una caída ya manifiesta de los presupuestos, y eso va a afectar el bienestar
bienestar de toda la región. Son puestos de trabajo que se pierden, son programas sociales que dejan de financiarse, y hay una enorme cuota de responsabilidad de aquellos que anteponen los pequeños intereses personales y políticos a los intereses generales de la población. Yo creo que ahí hay una agenda pendiente y debemos mantenernos alertas para evitar que situaciones como las vividas recientemente con la pérdida de vidas humanas se vuelvan a repetir. Es verdad, hay una situación que genera frustración y que puede ser el caldo de cultivo para estos enfrentamientos, pero hay una actuación irresponsable de un grupo de supuestos líderes que no hacen sino anteponer sus pequeños intereses personales a los intereses de la región y del país en su conjunto. Hoy, y coincidentemente, va a tener lugar un seminario virtual, ¿no?, de gas y petróleo del Perú, impulsando el desarrollo. Usted acaba de mencionar algo también que no se puede perder de vista, ¿no? La producción de petróleo en estos momentos es cero, ¿no? Entonces estamos en un momento sumamente crítico. A ello se suma el mercado internacional, el mercado externo, ¿no? ¿Hay posibilidades para seguir desarrollando la industria de hidrocarburos en el país? Sí, mire, yo creo que tenemos una enorme potencial. Solamente un puñado de cuencas hidrocarburíferas han sido exploradas. El Perú es un país que ha sido bendecido con una riqueza y una gran diversidad de recursos naturales, pero la gran responsabilidad que tenemos los peruanos hoy día es transformar esa riqueza en nuestro subsuelo y el petróleo y el gas en desarrollo sostenible y en bienestar para nuestras comunidades. Esta es una ventana de oportunidad que no va a estar abierta mucho tiempo. Acordémonos que hay una transición energética en el mundo y corremos el riesgo de no aprovechando estas grandes oportunidades en lo inmediato, de no poder hacerlo más adelante cuando esa ventana de oportunidades se cierre. Así que hay una doble responsabilidad de los peruanos hoy, del liderazgo político del país hoy, en asegurar que esos recursos se puedan extraer de manera responsable, con estricto apego a los más exigentes protocolos de salud y seguridad y cumpliendo con toda la normativa ambiental. Es posible tener un sector hidrocarburíferos responsable, comprometido con el desarrollo sostenible, que cuide el medio ambiente. Eso es posible y creo que es una responsabilidad compartida del liderazgo del país y de las empresas para llevar adelante estos proyectos. Esa es una gran oportunidad que tenemos por delante. Ahora, finalmente, aprovecho esta oportunidad, doctor Pablo de la Flor, para preguntarle acerca de una propuesta alcanzada recientemente por la CONFIET al gobierno, ¿no? Agenda de Reactivación 2020, ¿no?, donde los pilares justamente de desarrollo son estos sectores productivos, ¿no?, minería, hidrocarburos, ¿no? Entonces, ¿qué hacer en lo que queda del 2020, ¿no? Porque a tenor del informe que presenta la CONFIET, algo tenemos que hacer de inmediato, ni siquiera en el corto plazo. Sí, mire, yo creo que hay unas tareas muy puntuales que podemos desarrollar. Necesitamos crear un entorno facilitador de la inversión. En este momento prácticamente tenemos una inversión nula en exploración en los lotes de nuestra selva. Hay una enorme oportunidad para poner esos proyectos en marcha y eso requiere repensar las reglas de juego. Tenemos un régimen de regalías que lamentablemente, lejos de incentivar, se desincentiva la inversión. Eso hay que rediseñarlo. Hay una serie de propuestas que se han discutido con Perú Petro, están a la espera ellos de tener el alineamiento necesario con el Ministerio de Economía y Finanzas, pero se trata de una medida inmediata que debiéramos implementar de manera célere para poder atraer las inversiones que tanto necesitamos. Eso por un lado. Por otro lado, estar alertas y atentos a las iniciativas que se vienen desplegando desde el Congreso, que lamentablemente pues tienen un clarísimo cuño populista, que privilegiando la cosecha de aplausos en el corto plazo terminan comprometiendo la sostenibilidad y viabilidad de industrias tan importantes como la hidrocarburífera. Entonces, mantenernos alertas a lo que ocurre en el Congreso para evitar que algunas de estas iniciativas, ciertamente bien intencionadas, en otro caso no tanto, puedan hacerle daño a la industria.
Y por Yo diría que esas son las dos grandes tareas que tenemos por delante en lo que queda del año. Y por el lado de la minería, ¿qué podemos hacer? Perdón, no le escuché. Por el lado de la minería, ¿qué podemos hacer? Por el lado de minería. Sí, o sea, No le escuché, disculpe. ¿qué tareas inmediatas tendrían que hacerse por el lado de las inversiones mineras? Que es un tema que pocos... Por el lado de las inversiones mineras, yo creo que evidentemente son dos grandes desafíos. El primero guarda relación con la necesidad de racionalizar la normativa vigente del sector, que ocurre lo mismo, lejos de incentivar la inversión, solo la desalienta. Tenemos que avanzar en ese frente. Hemos dado los primeros pasos importantes con algunas medidas puntuales de simplificación administrativa. Por lo demás, se trata de un problema que viene agobiando al país entero, a los pequeños empresarios que ven muchas veces sus expectativas frustradas por la proliferación de trámites, permisos y autorizaciones que resultan ciertamente asfixiantes. Entonces, ese es un primer desafío. El segundo desafío tiene que ver con la conflictividad. A lo largo de los últimos años, al igual que lo ocurrido con el sector hidrocarburífero, en el sector minero hemos visto un crecimiento desmedido en la conflictividad y sobre todo alentada también, como ocurre en nuestra selva, alentada también por la persistencia de enormes brechas sociales que, y en este caso resulta aún más inexplicable, no se cierran a pesar de la ingente cantidad de recursos transferidos como resultado del canon. Estamos hablando de casi 40.000 millones de soles que se han transferido a los gobiernos subnacionales a lo largo de la última década y que sin embargo no se han traducido en la puesta en marcha de proyectos que permitan mejorar las condiciones de vida de la población en las zonas de influencia minera. Entonces creemos que ahí tenemos un segundo frente. Eso pasa por repensar también el mecanismo del canon para asegurar que esos recursos se traduzcan en desarrollo sostenible para la población. Entonces yo diría que esos son los dos grandes desafíos y los temas pendientes en lo inmediato del sector minero. Como verán, temas y preocupaciones muy afines a las que tenemos también en el sector hidrocarburífero. Creo que es una problemática común, unas preocupaciones transversales que guardan relación con la capacidad del Estado y la enorme necesidad de cerrar las brechas sociales de poblaciones que muchas veces terminan arrastrando una carga enorme de frustración que no hace sino alimentar la conflictividad que tanto daño le hace al país. Doctor Pablo de la Flor, muy reconocido por esta comunicación a través de Enlace Regional RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable, buen día. A usted. RCR, la red que comunica y une al Perú.